En Radar Tecnológico nos acompaña hoy Arno Ramiro, él es cofundador y director de producto de Learning Heroes, para hablar sobre un tema que es de total importancia en estos momentos para la industria, especialmente en América Latina, que es lo que podríamos llamar las nuevas reglas del talento para la economía digital. Arno, bienvenido a Radar Tecnológico. Muy buenas, gracias por la invitación y un placer estar aquí. Empecemos con este tema. La inteligencia artificial está modificando el mercado laboral a una velocidad inédita que no habíamos visto nunca antes. En ese sentido, bajo su perspectiva, ¿qué habilidades están perdiendo valor y cuáles se están convirtiendo hoy en el verdadero diferencial para conseguir un empleo en Colombia o en América Latina? A ver, diría que los empleos que están perdiendo valor son todos aquellos que son muy ejecutables siguiendo a rajatabla un playbook, ¿no? Entonces, pensando en una gran empresa, todo lo que sea seguir un proceso que se repite constantemente en el tiempo y que sigue unas normas de uso muy claras, esto es lo más agentificable. Entonces, cuando hablamos de agentificar o agentificación, consiste en crear estos empleados virtuales, ¿no? Que son estos agentes de IA, que viven en la empresa, que acaban siendo un empleado, un compañero más, pero con unas capacidades pues muy superiores en algunos temas, ¿no? Ese talento humano aún no lo hemos visto con los modelos, pero sí que es cierto que cuando deployamos agentes en las empresas, el impacto es evidente. Y la primera víctima que suele como absorber a nivel de tareas del día a día en la empresa son aquellas que son muy repetitivas y que tienen que ver con el trabajo de un ordenador. Entonces, si tu trabajo es repetitivo, sigue un playbook muy claro, ¿no? Que repites siempre el mismo flujo y trabajas con un ordenador, ese es como creo que el empleo con mayor nivel de riesgo, principalmente porque tenemos, por ejemplo, el lanzamiento de hace un tiempo, ¿no? Ya casi más de un año, que es ese concepto llamado el Computer Use. El Computer Use es la capacidad de los modelos de controlar directamente un ordenador. Incluso tenemos la parte de la mayoría de herramientas o aplicaciones, ahora incluyen algo que se conoce como CLI, que básicamente permite a la gente interactuar con la aplicación directamente con comandos, ¿no? Escribiendo o hablando con la herramienta. Entonces, todas aquellas herramientas que tengan estos accesorios o estos elementos permiten que ahora lo pueda gestionar un agente, o de una forma más simple, que una persona desde una conversación pueda hacer el trabajo de un editor o de una persona o de un programador. Obviamente salvando las distancias, ya que decir que esto ya ha llegado no es del todo así, es progresivo, pero creo que estos son los empleos con mayor nivel de riesgo. En ese mismo orden de ideas, en estos momentos muchas empresas afirman o encuentran que no pueden hallar el talento que necesitan, mientras que miles de personas que se están formando terminan sin acceder a oportunidades, o sea, hay un bache. ¿Dónde cree usted que está realmente esa desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado tecnológico reales? Hombre, claramente en que las necesidades cambian muy rápido y en muy poco tiempo. Si miramos 4 años atrás, tuvimos el nacimiento de ChatGPT, que si ponemos GPT 3.5 o más que el nacimiento, la apertura al público y la democratización del acceso a los modelos generativos, ¿no? Como GPT 3.5, que fue el primero. Si comparamos GPT 3.5 con Fable 5, que sería el último modelo de Anthropic, la diferencia es tan enorme que el mundo ya ha cambiado en solo 4 años. De hecho, ha cambiado cada año que pasa, cada vez que hay una actualización, grandes departamentos o industrias enteras cambian la forma en que trabajan. Entonces, el sector educativo tiene una incapacidad de adaptarse a lo que está pasando hoy y lo que es relevante hoy. Entonces, lo que estamos viendo es el nacimiento de plataformas educativas, formas quizá menos regladas, pero sí manteniendo también esa parte de titulación, de querer acreditar de forma correcta a los estudiantes, pero con la capacidad de ser mucho más flexibles, de estar mucho más al día, de que si algo aparece ayer, ¿no? Y fue el lanzamiento de Cloud Design y es una herramienta de diseño que cambia la forma en que creamos contenido de calidad en las empresas, que el día siguiente ya puedas estar aprendiéndolo, porque si no es a través de ti, será a través de YouTube. Pero lo que está claro es que los vehículos más tradicionales están muy desconectados de la realidad. Y aunque creo que una carrera universitaria sigue teniendo valor porque permite a una persona ganar mucho contexto, es algo que te permitirá a ti gestionar mejor los modelos, que es a donde van a acabar la mayoría de empleos, de ejecutar tareas, a coordinar tareas con agentes.
el contexto y tu información o el criterio que tengas es importante. Y eso a veces lo obtienes pues, en una carrera, con experiencia, equivocándote. Entonces muchas veces los perfiles más junior carecen de esta experiencia que ahora mismo se nota más que nunca. Pero de todas maneras creo que si uno busca aprender lo máximo posible para adaptarse a los tiempos actuales, creo que el hecho de emprender, el hecho de programas digitales, el hecho de buscar en YouTube probablemente te da más valor y en menos tiempo. Y eso es una realidad. Ahondemos un poquito en ese tema, aprovechando que usted también ha hablado inicialmente de la IA generativa. En medio del auge de esta IA generativa, que en algunas partes está en proceso de exploración, pero en otras está muy desarrollada, en su concepto, ¿qué profesiones digitales considera que tendrán el mayor crecimiento durante los próximos 5 años a corto plazo? ¿Y qué competencias debería empezar a desarrollar desde ahora quienes quieran mantenerse competitivos en ese nuevo mercado? La verdad es que es una pregunta muy complicada y no lo sé. No lo sé porque los propios empleos se están transformando en sí mismos. Lo que estamos viendo es que incluso perfiles se están convergiendo. Entonces, por ejemplo, alguien de diseño y alguien de front, ¿no? Hablando en programación, el que diseña la aplicación y el que la interfaz, pues están convergiendo en la misma persona. Porque ahora el que lo diseña lo puede programar directamente con IA sin tener que tener años de experiencia en programación. Entonces, estamos viendo como la bifurcación o la convergencia entre perfiles, de que de 2 personas o de 3 acaba transformándose en un solo perfil. Y creo que esta tendencia continuará en todos los niveles y en todos los sectores. Entonces, no podemos saber muy bien cuál va a ser la transformación concreta o cómo van a ser los empleos en los próximos años. Lo que tengo muy claro es que todos van a cambiar, todos van a evolucionar. Y en el momento en que aparecieron pues, los primeros ordenadores o los primeros softwares de gestión, de contabilidad, el Excel, todos los empleos tuvieron que adaptarse a aprender a lidiar con esas herramientas. Entonces, a día de hoy no existe ningún rol en una empresa donde no tenga que lidiar con algún tipo de programa, con algún tipo de ordenador o sistema para ya sea colgar datos, descargar datos, analizar algo que esté sucediendo. Entonces, esa misma transformación volverá a repetirse. Entonces, ha habido un miedo en general que es que la IA elimina empleos. Y probablemente lo que nos estamos dando cuenta ahora es que no es del todo así. Es que en la primeros años de la inteligencia artificial, muchas de las grandes empresas tecnológicas necesitaban una excusa para reducir los costes y ponerse en modo competitivo. Habían asumido durante muchos años una estructura que no era necesaria y ahora que tienen que volver a competir por un trozo de pastel que antes parecía como más establecido, donde no había muchos márgenes de crecimiento, ahora sí los hay, fue la excusa perfecta para lidiar con despidos masivos de miles y cientos de miles de personas. Los últimos estudios muestran que las empresas que adoptan la IA no viven mayor nivel de despidos, viven lo contrario. Viven mayor nivel de crecimiento y mayor nivel de contratación. Pero lo que destaca es que en estas contrataciones lo que buscan son perfiles que se adapten al nuevo ritmo de la empresa, a la nueva exigencia, que es muchísimo más en menos tiempo, porque ahora cada empleado realmente es capaz de aportar ese nivel de valor. Entonces el valor de la IA en el trabajo está aumentando. Entonces lo que me preocuparía es en ser un perfil que no evoluciona o que no se adapta a las herramientas del mañana. Porque hagas lo que hagas, tu rol va a converger, va a evolucionar, pero va a seguir teniendo sentido. Sobre todo partiendo de la base que los modelos siguen teniendo como errores como por naturaleza, ¿no? En su diseño, que no podemos tomar al 100% su fiabilidad, tenemos que siempre haber una revisión, tenemos que tener ese rol de gestión de agentes, ¿no? Y de gestión y revisión de la información. Entonces siempre habrá un rol para el humano, y lo estamos viendo. Cuanto más adopta la IA una empresa, más contrata. El problema es a quién contrata. Entonces, ¿creo que se va a generar empleo? Sí, porque va a haber crecimiento y va a haber productividad. ¿Creo que esto se va a mantener a largo plazo? No lo sé, porque en el momento en que la IA se convierta en algo físico y tengamos robots humanoides que reemplacen tareas tan del día a día como, pues, no sé, como en la construcción, ahí no tengo la respuesta. Y sería para mí sorprendente que no hubiera un declive en los empleos a medio y largo plazo. En el corto veo como el crecimiento realmente está haciendo lo contrario, ¿no? Que es promover pues, mayor nivel de contratación. Pero que haya más contratación no significa que los perfiles que no evolucionan no se vean desplazados o queden estancados. Entonces creo que la prioridad es
adaptarnos a las nuevas herramientas y a la nueva forma de trabajar. Y creo que nos vamos con una muy buena noticia, que la IA no elimina empleos, todo lo contrario, pero crea empleos nuevos, con una naturaleza distinta, y por tanto es nuestra responsabilidad adaptarnos a esta nueva demanda. Y miremos este tema en el que estáis teniendo la experiencia. La inteligencia artificial promete personalizar el aprendizaje, pero también existe el riesgo de generar dependencia o aprendizaje algo superficial. ¿Dónde cree que están hoy las mayores oportunidades y cuáles son los límites que no deberían ignorarse en ese proceso? Creo que la IA es tan buena como el contexto que le des, ¿no? Entonces, creo que el contexto de dónde nace la idea o la metodología del programa, de dónde nace la estructura de lo que vas a aprender, ese componente que te lo aporta normalmente pues esa entidad educativa, esa plataforma, esa universidad, en algún caso los que sean más pioneras, que creo que hay pocas pero alguna habrá, creo que ese contexto y esa fiabilidad de la fuente del conocimiento es lo que nos da tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos acceso ilimitado a información infinita. Cuanto más cosas le preguntas, el modelo siempre te va a responder. Tienes la funcionalidad de modo aprendizaje. Entonces, aprender algo nuevo realmente nunca había sido tan sencillo. Pero aprender algo pequeño, algo como una pequeña habilidad o algo concreto que tienes alguna duda en el día a día, es muy complementario con los modelos actuales. Formarte en una carrera universitaria o transformarte a nivel profesional con una habilidad de alta demanda, probablemente la IA se quede muy corta y muy por detrás de lo que necesitas. Además tenemos la necesidad del componente humano, ¿no? Que es esa conexión y esa confianza con la persona que está impartiendo. Entonces, creo que una vez más, aquí la IA nos permite acelerar a aquellos que ya están haciendo bien las cosas. Si tú partes de una base donde el contexto o el diseño de la herramienta no está diseñada para darte una transformación a nivel de aprendizaje, probablemente la IA te va a ayudar, pero no será lo que realmente necesitas para esa transformación. Y esos espacios en los que ya está habiendo una calidad muy buena a nivel educativo, donde las personas salen y consiguen resultados, y además le ponen una capa de inteligencia artificial, ahí los resultados pueden ser incalculables, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, en Learning Heroes lo que implementamos es una herramienta llamada Blink. Blink es nuestra mascota, pero Blink también es el profesor particular de cada uno de nuestros alumnos. Es una herramienta, un agente de IA que se adapta al estilo de aprendizaje de cada uno, se adapta a los ritmos y al tono y la forma en que comunica el alumno, y por tanto recibe una enseñanza perfectamente diseñada para encajar con su personalidad y con su ritmo de estudio. A esto le sumas que los agentes están entrenados de forma científica, es decir, saben cuándo te tienen que pedir un repaso, saben cómo te tienen que incentivar y cómo tienen que crearte los retos, saben que los retos tienen que ser suficientemente difíciles para motivarte, suficientemente fáciles para no desmotivarte. Y hay un montón de pilares científicos de los últimos 50 años que nos permiten saber cómo aprende el ser humano, que si podemos entrenar un modelo para que sea un acompañante, no tu profesor, sino un acompañante a tu formación, tenemos demostrado, ya con los últimos estudios que hemos hecho, que la aceleración y el ritmo de aprendizaje se multiplican mínimo por 2. Entonces, eso es increíble, o al menos lo fue para nosotros, porque esta tecnología nos permite enseñar el doble de rápido con la misma calidad. Eso ha sido sorprendente. Y es solamente por combinar un buen contexto y una buena base con esa tecnología tan increíble como la que tenemos con ella. Y miremos ahora un tema que se ha vuelto un poquito crítico. Las microcredenciales y certificaciones digitales están ganando protagonismo frente a los títulos tradicionales. Podríamos decir que estamos cerca de un mercado laboral donde las habilidades demostrables crecen más que los diplomas universitarios. Sí, creo que sin duda. También es cierto que no hay que olvidar que muchas empresas siguen teniendo una mentalidad y una filosofía de título, y no por quizá como un fallo cultural de la empresa, sino porque a veces también la forma más rápida de validar la calidad o el nivel formativo, el conocimiento de un perfil, es con un título. Entonces yo creo que ese extra siempre te va a sumar, siempre, pero no va a ser un limitante. No es que sin el título te quedas sin oportunidades. Creo que las oportunidades están para cualquier persona que tenga el conocimiento y lo pueda demostrar, pero ese título puede realmente darte un empujón, una aceleración, una forma de llegar y poder demostrar antes de tener la oportunidad de hacerlo que tú tienes ese conocimiento. Entonces, no le quitaría crédito
creo que los títulos y la titulación da una capa de seguridad o de confianza entre la empresa y el empleado que se va a mantener, pero no es algo obligatorio. Al menos desde la aparición de YouTube probablemente pues ya no es algo obligatorio. Analicemos este tema que de pronto puede ser algo complejo. Las empresas llevan años, tenemos 5 o 6 años hablando de la escasez de talento digital, pero muchas siguen buscando profesionales ya listos para contratar. En ese orden de ideas, ¿cree que el verdadero cambio pasa de pronto por invertir más en estrategias como el upskilling o el reskilling de sus propios equipos? O sea, ¿qué están haciendo diferente las organizaciones que han logrado cerrar esa brecha de talento y no las ha afectado tanto? Hombre, claramente un buen equipo de recruiting, ¿no? Porque es cierto que el talento digital cuesta de encontrar. Y creo que esto es en parte responsabilidad y algo más cultural, que la gente no se toma el tiempo a analizar qué es lo que el mercado necesita y participar en estos programas de reskilling que son tan excepcionales, tan increíbles, tan al grano, bien diseñados, prácticos, guiados, liderados por personas que han estado en ese lugar, que te pueden guiar en qué está bien, qué no. Entonces, aprendes muchísimo en muy poco tiempo y de una forma muy práctica y muy real. Entonces, creo que el hecho de no sé si menospreciar o no tener en cuenta esta necesidad de seguir aprendiendo es lo que ha hecho que hay una escasez de ese talento. Pero si tienes un buen equipo de recruiting en tu empresa, mirando desde la otra perspectiva, pues quizá encuentras ese talento que cuesta tanto de encontrar con un buen equipo. Por otro lado, obviamente, creo que los partnerships y colaboraciones, nosotros trabajamos con empresas que directamente cuando contratan nos solicitan, ¿no? Nos pasan ese currículum de a quién buscan por si alguien de nuestra base de datos, de nuestro centro universitario, pues tiene ese perfil que encaje. Esas colaboraciones creo que son muy potentes, sobre todo para empresas que quieren ir y encontrar el talento rápido. Y por último, todo lo que es la formación B2B, ¿no? Dentro de las empresas. Creo que el esfuerzo que haga la empresa en aumentar el conocimiento o el talento interno, al final es algo que siempre le va a retornar. Creo que hay como siempre ese miedo de si formo se van a ir y habré invertido en un empleado que después... Y es un miedo que yo no entiendo personalmente, porque peor sería mantener una persona que no tiene talento, ¿no? Es como hay que promover siempre y al máximo que las personas tengan acceso a la información que hoy tiene valor. Y en el mundo digital es un claro ejemplo. Desde IA, desde inversión, desde toda la parte de análisis, todo lo que es marketing digital, la parte creativa, ¿no? Con los nuevos modelos. El sector creativo, gracias a la IA, tienes perfiles sin experiencia que hacen cosas de mayor nivel y calidad de una persona que lleva 20 años. Porque la tecnología nos permite hacer estos saltos, ¿no? De exponenciales en nuestras capacidades. Podríamos decir que hoy es necesario que las empresas no solo sean empleadoras, sino que también se conviertan en formadoras para poder mantener esa línea de conocimiento que tienen de sus empleados. Sí, creo que es una muy buena lectura. Que la necesidad de estar siempre formando y seguramente la necesidad de estar siempre innovando, porque muchas veces no requiere una formación externa, la propia empresa genera ese entorno de aprendizaje cuando se atreve a innovar, se atreve a implementar la IA, se atreve a crear agentes en su día a día. Y el primer agente quizá no será increíble, pero el segundo será un poco mejor. Y después quizá una persona ganará la motivación de buscar un programa y aprendizaje lo puedo traer después de vuelta al equipo y a la empresa. Entonces creo que probablemente lo que va primero es tener esa mentalidad innovadora. Y en un momento donde estamos viendo crecimiento exponencial, porque es la realidad de lo que está pasando, que en la mitad del tiempo conseguimos hacer 10 veces más, no solamente por IA, sino por un montón de tecnologías. Pronto tendremos robótica, baterías más avanzadas, la parte blockchain, ¿no? Para tokenizar nuestros propios activos. Hay muchas tecnologías en paralelo que están acelerando y que están brindando nuevas oportunidades. Creo que tener esa mentalidad innovadora de querer ir hacia ahí, entender que eso es el futuro y posicionarnos pronto nos dará una cuota de mercado, un ritmo de crecimiento que no habríamos ni soñado, eso nos obligará a formar a nuestro equipo. Porque para innovar nos daremos cuenta que necesitamos aumentar el nivel, mejorar el recruiting, que una persona que entra con mayor nivel de conocimiento ayudará al resto de equipo para también aumentar sus cualidades y su talento o conocimiento. Entonces, probablemente lo prioritario es esa mentalidad innovadora y conciencia de que estamos en un momento exponencial. Precisamente en esa proyección,
existe una creciente preocupación, una narrativa sobre preparar a las nuevas generaciones, a la actual generación, para empleos que todavía no existen. Si hoy tuviéramos que diseñar el perfil del profesional de 2035 para los próximos 10 años, ¿qué capacidades humanas y tecnológicas serían irrenunciables en esa persona? A nivel técnico, y sin ninguna duda, creo que es el uso profesional de la inteligencia artificial. No hay ninguna duda. Es evidente, cada día es más importante y más necesario. Entonces, ser una persona que trabaja con agentes, que entiende cómo generar un buen contexto, que entiende cómo construir soluciones utilizando esta tecnología, esto va a ser obligatorio. Y el mundo, la gente no es consciente de cómo puede transformar tus capacidades en poco tiempo con una suscripción de $8 al mes o $9 al mes que cuesta el plan Go de ChatGPT o el plan de $20 de Claude, ¿no? De Anthropic. El cambio de capacidades que puede tener una persona son extraordinarios, ¿no? Y tienes el plan de Anthropic que llega a los 20, pero es que lo que puedes construir es increíble, desde páginas web a programas, software. Puedes diseñar planes como si llevaras 50 años en el sector. Es increíble, pero hay que aprender a utilizar un número. Y la segunda, y aquí volví a un estudio de Microsoft, en el que se y tareas de bajo valor. Y el 60% del tiempo en una empresa lo pasamos en tareas de bajo valor, que son reuniones, mails, mensajes, coordinación, comunicación. Entonces, alinearnos entre humanos. Este problema que vivimos de alineamiento de reuniones constantes es básicamente porque hemos tenido que digitalizar las empresas en muy poco tiempo y no están acostumbradas a un entorno digital. Entonces, la IA viene a solucionar este problema. La IA es justamente el gran defensor de volver a dedicar tiempo a las tareas de alto valor. Entonces, creo que ese talento, esas soft skills de un empleado, que es el liderazgo, que es la comunicación, que es la capacidad de tomar decisiones, la proactividad, esos aspectos personales que marcan la diferencia en la energía de una persona, esto siempre va a ser lo más importante. Y a esta persona con ambición y con ganas, le sumas conocimiento en IA, es imparable, es literalmente imparable. Finalmente, Arnaud, Learning Heroes nació con la visión de que las personas puedan transformar su futuro. Learning Heroes nació con la visión de que las personas puedan transformar su futuro a través de la tecnología. Mirando hacia atrás el camino que han recorrido, ¿qué los llevó a crear esta iniciativa y cuál ha sido hasta ahora el resultado o la historia que más los ha convencido de que están generando un impacto real en las personas y en las organizaciones? Pues Learning Heroes nació realmente de nuestra pasión por la tecnología. Tanto yo como mi socio venimos del mundo tecnológico. Pues yo como director de productos, siempre en la parte como entre medio del equipo técnico y el equipo de negocio, para diseñar funcionalidades que tengan sentido a nivel de negocio y que sean viables a nivel técnico. Empecé muy temprano y muy joven con lo que fue el ecosistema Web3, construyendo herramientas digitales, organización, digitalizar, bueno, un montón de cosas que me enseñaron muchísimo. Y ahí fue cuando también nos dimos cuenta que la necesidad de las personas de entender qué es lo que estaba pasando, que son estas tecnologías exponenciales que generan mucha riqueza, generan crecimiento a nivel de inversión, a nivel de oportunidades laborales. Y como vivimos en un mundo relativamente estancado, donde hay pocos espacios en el mercado y en la economía que presenten estas oportunidades de crecimiento acelerado a nivel de inversión y a nivel profesional. Entonces, la demanda de personas que se dan cuenta de que cripto es el futuro, que IA es el futuro, que la robótica está muy cerca, de estas cosas que están cambiando el mundo, cada vez es mayor, pero no existe un espacio en el que las personas pudieran entenderlo, y entenderlo de una forma sencilla, y sentirse acompañados, y que lo explicaran de una forma, con una metodología muy clara que fuera de 0 a 100, que no importa el nivel que tengas, o si partes de 0, de 10 o de 90, ya tienes un muy buen nivel. Encuentras un espacio en el que poder llegar a ese 100% en lo que tiene que ver con lo que mañana será importante. Y va desde aprender a crear contenido, aprender a construir agentes, aprender a crear campañas creativas con modelos de IA generativos, marketing digital, todo lo que en un futuro tendrá valor. Y de esta energía, de esta idea, nació Learning Heroes hace casi 4 años. Y si tuviera que decirte qué es lo que a mí me da coraje, tranquilidad de que lo que estamos haciendo es
un gran trabajo y funciona muy bien, es que a día de hoy han pasado por la formación de los pilares gratuitos y dentro de la plataforma, pues más de 1 millón de usuarios. Y a nivel de personas que hemos podido acompañar más profesionalmente, son más de 25.000 personas en todo el mundo, con una satisfacción en Trustpilot de 4,6, cerca del 4,7. Entonces, para nosotros es un orgullo. El nivel de satisfacción es muy, muy alto. Lo que consiguen y las historias de los alumnos son extraordinarias y siento que tan solo estamos empezando, que lo mejor está por venir. Arnaud Ramiro, cofundador de Learning Heroes, muchas gracias por estar aquí en Radar Tecnológico. Muchas gracias, es un placer. Radar Tecnológico.